Saludos a todas, vamos a estar elaborando el día de hoy estos lacitos de foamy que los puedes hacer con foamy escarchado, con textura o también unicolor. En nuestro video anterior estuvimos haciendo estas flores de tul número 4. Esta y muchas ideas las puedes encontrar acá en nuestro canal. Estos lacitos de foamy son facilísimos de hacer y para las amigas a las que les gusta trabajar con el foamy también los pueden implementar para hacer lacitos o moños para el árbol de Navidad o también para un proyecto escolar. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: un pliego de foamy de 15 centímetros por 15 centímetros y una figura de foamy para decorar. Comenzaremos haciendo el moñito. Este foamy tiene diamantina o escarcha, como le llaman en tu país, de este lado, y por este lado es mate. Por este lado vamos a trazar con la ayuda de un lápiz una línea por todo el centro. Al igual que de este lado. Allí tenemos una X. Vamos a ver si se logra ver bien. Voy a volver a marcar. Allí están. Con la ayuda de una tijera voy a recortar una parte de este cuadrado, un triangulito de estos. Retiro acá entonces los próximos dos, este y este, esta línea y esta línea, vamos a recortar también, pero sin llegar al centro. Vamos a dejar aproximadamente medio centímetro de diferencia, sin recortar. Ahí está, medio centímetro. Te va a quedar algo así. Entonces, esta va a ser las coletitas de nuestro moño o lazo, la parte de abajo, y estas dos van a ser nuestras lazadas. Comenzamos con este lado, colocamos un punto de silicón, lo llevamos al medio, esperamos a que seque y coloco también silicón en este lado, esta puntita. Lo llevo también al centro. Hago lo mismo de este lado. Aquí tenemos las lazadas del moñito. ¿Cómo vamos a hacer las coletitas? Con la misma regla vamos a marcar. Yo lo voy a hacer acá con este bolígrafo para que se note, para que puedas verlo, pero te recomiendo que lo hagas con algo que no se vea mucho para que no se note cuando lo vayas a colocar de decoración. Acá vamos a trazar una línea desde el centro, igual dejando medio centímetro, acá más delgado y acá más ancho. Ahí está. Voy a trazar la línea al igual que de este lado. Ahí está. Por allí vamos a recortar.
recortar bien acá para que no se vea la tinta. En esta partecita voy a redondear voy a pegar la figurita del centro, la puedes conseguir así. Yo tengo para recortar estas figuritas y también las venden en las mercerías así, recortadas. Acá está. Espero a que seque porque es caliente y acuérdense que esto es como una goma. Entonces, ¿cómo le damos forma a las patitas o coletas hacia arriba? Yo tengo acá como herramienta de trabajo una planchita de esas que usamos para el cabello. Esta es chica, a una temperatura no muy caliente. Vamos a colocar la coletita haciendo un giro de esta forma en el foamy y queda hacia arriba. Igual hago con este lado. Allí quedan las coletitas hacia arriba. Esto lo puedes utilizar para decorar el árbol, colocándole por acá el hilito y se guinda normalmente en color rojo, dorado, plata, como tú prefieras. Y así ya tenemos listo nuestro lazo o moño de foamy. Y en nuestro próximo video te enseñaré cómo hacer esta banda elástica para bebé número 15. Si te ha gustado nuestro video de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que semanalmente recibas 2 nuevas ideas para que hagas accesorios diferentes.